buenos días, nuevo compromiso informativo, apertura de semana, bienvenidos a la primera emisión del noticiero de Televen. Hoy es lunes 9 de octubre. Hay pues una agenda informativa bastante cargada de noticias. Hay un tema en particular, ya se lo imaginan cuál es, la situación que se registra en el Oriente Medio. De verdad que dramática y muy lamentable circunstancia. Ya comenzaremos a recapitular y ofrecer detalles de lo que es la situación que allí se presenta. Por lo demás, siempre pendientes de sus mensajes. Desde este mismo momento están abiertas las posibilidades o alternativas, siempre a pesar de que hay, digamos, diversidad, pero generalmente para recibir sus mensajes utilizamos la red social X, antes denominada Twitter. Siempre importante ese vínculo. Ya luego del resumen que comenzaremos a desarrollar, vendrán los titulares, que también son un complemento significativo de esta primera emisión, los nacionales, regionales, los internacionales, también pues el recorrido que hacemos por las corresponsalías, también pues la información del tiempo, que la tenemos por lo general actualizada, y bueno, precisamente ese vínculo y contacto que con ellos siempre cerramos la primera parte del noticiero de Televen. Bueno, comencemos con la situación del Medio Oriente. Sorpresivo ataque del grupo islamista Hamas, que tiene además el control político de la Franja de Gaza hace aproximadamente 15 años. Un ataque sorpresivo que tomó pues a los habitantes de las zonas cercanas a la Franja de Gaza, les tomó, bueno, sin saber qué es lo que estaba ocurriendo. Incluso una situación terrible que comienzan luego a conocerse detalles y testimonios de un festival de música que reunía a cerca de 3.000 jóvenes. Bueno, hasta ese festival, al parecer, de acuerdo a las denuncias, fue atacado con ferocidad. Algunos lo calificaron de masacre. Se habla de 260 personas fallecidas en el desierto donde se desarrollaba ese festival. Sin miramientos, habrían atacado las brigadas terroristas de Hamas, junto con otras que se les sumaron. Además de esa cohetería, hay cifras diversas sobre cuántos misiles se dispararon sobre territorio israelí, llegando a alcanzar incluso la capital Tel Aviv y a la histórica ciudad de Jerusalén. El saldo también es un tanto confuso, pero más o menos oficialmente del lado israelí se habla de más de 700 personas muertas, fundamentalmente civiles. También, pues del lado palestino, en la Franja de Gaza, inmediatamente se desarrollaron bombardeos, se movilizó el ejército, se declaró el estado de emergencia y posteriormente lo que es un estado de guerra. Y bueno, vinieron esos bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí, que hasta ahora, por lo menos, lo que deja la información que nos va llegando a nuestra mesa de trabajo, habla de 413 muertos y más de 2.000 heridos. Del lado israelí, más de 2.430 heridos. Pero muy probablemente hay unas cifras que se van actualizando y se van renovando. Algunos hablan incluso de 900 muertos del lado israelí y casi 500 del lado de la Franja de Gaza, del lado palestino, por los bombardeos. Hay videos que son emblemáticos ya en las redes sociales, son referentes del ataque, de la ferocidad con que actuaron estas fuerzas, sin miramientos. Hay un hecho muy serio y muy grave, como es el secuestro de personas. Hablan de más de 100, de 130, incluso mujeres y hombres, de asesinatos de diverso tipo. En fin, es una versión de un lado. Faltan conocer versiones adicionales sobre todo ello, porque en guerra y cuando hay una situación de este tipo, bueno, se genera una confusión tremenda y bueno, cada quien dice tener la razón y cada quien dice tener las cifras de lo que ha sido la operación. Para los integrantes del grupo islamista Hamas, o Hamas, como le dicen otros, pues sencillamente fue una operación victoriosa en venganza por lo que ha sido la política del gobierno israelí frente a Palestina y porque no ha habido una solución definitiva a este histórico conflicto de siglos entre judíos y palestinos. El territorio que reclaman, que dice ser suyo, los israelíes dicen tener derecho también a él. Bueno, eso es una larguísima historia que ya
pues en otras tantas oportunidades se ha relatado y se conoce. Lo cierto es que las últimas informaciones que veíamos esta madrugada, con la evidente diferencia de horarios, daban cuenta, ya día lunes para ellos, cuando ya se recibían las informaciones, pues daban cuenta de más ataques aéreos sobre puntos que, de acuerdo a la versión del Ministerio de la Defensa israelí, eran núcleos militares del grupo Hamas. Muy probablemente, eso no tengan ninguna duda, también hay civiles que han sido afectados dentro de esas 413 personas que hasta ahora se reconoce que han muerto del lado palestino. Seguramente la mayoría son civiles, como ocurrió en el lado israelí, donde sí hubo bajas militares, hubo soldados secuestrados, soldados muertos también en combate, y otros fueron muertos, asesinados a quemarropas, de acuerdo a la versión, de acuerdo a algunos videos que se observaron, donde incluso arrastraban los cadáveres y daban gritos, en fin, y exhortaciones religiosas de diversa naturaleza. Imperdonable, si se confirma todo esto, lo del Festival de Música, con el asesinato de aproximadamente 260 personas, jóvenes por lo demás, un festival de música que ya parecía ser tradicional en esa parte, en ese desierto. Bueno, es terrible. Hay una convocatoria mundial, hay una exclamación mundial para que se detenga esa guerra, se detenga la confrontación, por la brutalidad, por la ferocidad con que se está desarrollando, quizá de ambos lados. Al final de cuentas, hay mucho de odio en ese sentido y se aprecia en el pronunciamiento. Lo cierto es que las cifras de heridos de lado y lado pasan de 4.000, pueden llegar a 5.000, y de muertos ya van más de 1.100 o 1.200 de lado y lado. Las cifras tendrán que conocerse luego en mejor detalle, pero es terrible, y la destrucción por lo demás pues está allí. En el plano internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se pronunció ayer, no de forma unánime, pero sí condenando el ataque terrorista de Hamas, o de Hamas. Entonces, otros gobiernos se pronunciaron, Occidente se pronunció, pero masivamente en contra del ataque y de la muerte de personas, fundamentalmente civiles. También, bueno, Europa está convocando a una reunión extraordinaria para evaluar la situación, aparte de condenar, pues, los voceros más calificados de los diferentes países, de una forma u otra, con matices inclusive. Saben bien que en el juego de la diplomacia se mueven muchos intereses, entonces hay mayor vehemencia en algunos pronunciamientos, hay menor fortaleza en otros. También, bueno, confrontaciones en algunas ciudades del mundo. Por ejemplo, se reseñaba a través de redes sociales que en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, salieron a las calles pro-israelíes y pro-palestinos y se enfrentaron. También en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. En los países árabes se pronunciaban, pues, también a favor de lo que fue el ataque de Hamas, el gobierno palestino, pero de Cisjordania, que es el de la autonomía palestina, que es otro gobierno diferente al gobierno de la Franja de Gaza. Están separados territorialmente, que es el grupo Hamas, que tiene, como dije antes, el control hace 15 años. También se pronunció sobre esto, invitando a Israel a terminar de una vez la guerra y solicitando buscar la paz y la recuperación de los territorios que pertenecen, de acuerdo al criterio que manejan, a Palestina históricamente. Por lo demás la cosa se pone más tensa. Si bien países que tienen posiciones divergentes hablaban de la exhortación, otros fueron más beligerantes. Estados Unidos mandó un portaaviones, el Gerald Ford, que es uno de los que tiene mayor, digamos, despliegue armamentístico hacia las cercanías en el Mediterráneo, también algunos otros barcos de guerra. Y prometió al presidente Biden darle todo el apoyo logístico en armas y también en proyectiles, en lo que necesita el gobierno de Israel, que es un aliado fundamental en el Medio Oriente para los Estados Unidos. También gobiernos como Arabia Saudita, que tenía una política de acercamiento con Israel, se pronuncia. Egipto está buscando la mediación, que mantiene una relación diplomática desde hace tiempo, luego de haberse enfrentado en guerra con Israel.
otros cerraron fronteras como Jordania. Bueno, y hay diversidad. Se acusa a Irán de haber financiado y haber estimulado y haber otorgado logística al grupo terrorista Hamas para atacar con misiles el territorio israelí. También desde el Líbano lanzaron ayer misiles los grupos vinculados a otra tendencia fundamentalista como es el Hezbollah. Entonces Israel respondió también bombardeando zonas que consideran refugios militares de este otro grupo que es calificado internacionalmente como grupo terrorista. ¡Wow! ¡Qué cantidad de cosas hay alrededor de este tema! Es impresionante el pronunciamiento. El gobierno venezolano se pronunció exhortando, rechazando pues la violencia, exhortando con urgencia la búsqueda de la paz. En Colombia hubo manifestaciones muy agresivas frente a la embajada de Israel en Bogotá. Bueno, el presidente Petro se enzarzó en una discusión con el embajador de Israel y con otros políticos sobre cómo él considera, interpreta y analiza lo que es históricamente el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí. Bueno, y en diversas partes, pronunciamientos de todo tipo. Esto puede traer secuelas. Rusia, en el Consejo de Seguridad, por supuesto, fue prudente, está embarcada en una guerra terrible en Ucrania y pidió que deberían encontrarse los mecanismos para detener la violencia, un cese al fuego. Son muchas cosas que podemos agregar, pero ciertamente a posteriori vamos a tener mayores detalles en la presentación de titulares e informaciones que nos pueden ir llegando de último momento a nuestra mesa de trabajo. Bueno, vamos rápidamente, porque hay muchas informaciones. Bueno, una situación terrible, una calamidad natural, un terremoto en Afganistán. Al parecer, hasta ahora deja una cifra de más de 2.500 muertos y una destrucción casi que total en el oeste, sobre todo en zonas rurales de Afganistán. Muy lejos se tienen informaciones, la destrucción es masiva, el gobierno talibán está dando pues algunas informaciones, están pidiendo ayuda internacional en ese sentido, logística para la salud y logística también para atender a las personas que quedaron desamparadas. Nos venimos a Venezuela. Bueno, el tema más prominente en el escenario político fue la renuncia a su candidatura presidencial para participar en las primarias que anoche presentó a través de una carta Enrique Capriles Radonsky. Se retira y exhorta a buscar una unidad certera, una unidad verdadera. Las encuestas en realidad, y hay que ser objetivos en este sentido, las últimas que pudimos observar, una más reciente que será publicada seguramente hoy o mañana, no le favorecía. Es evidente que la simpatía es hacia María Corina Machado, él estaba a una distancia muy grande y bueno, y ella también le lleva una ventaja muy grande pues al resto de los competidores. Pero al margen de ello, lo que puedan decir las encuestas, está la situación de Enrique Capriles. Su partido Primero Justicia respalda, dirigentes de Primero Justicia como Juan Pablo Guanipa respaldan, también otras organizaciones y otros candidatos, como Carlos Prosperis de Acción Democrática, de un sector de Acción Democrática que dirige Henry Ramos, se pronuncia. En fin, hoy será un día muy cargado de noticias en el escenario político. Por lo demás, bueno, está la situación electoral, la organización de las primarias. La Comisión Nacional dice que está lista para organizar como tal el evento citado para el 22 de octubre. María Corina Machado expresa que tiene certidumbre que será ganador. El problema que se le presenta a la oposición es el día después. ¿Qué va a ocurrir? Porque si gana María Corina Machado está inhabilitada, como bien se conoce. ¿Qué decisión va a tomar? ¿Quién será el candidato? Muchas especulaciones. Muchos dicen que la renuncia de Capriles tiene que ver con ese acuerdo pactado con Manuel Rosales para que emerja Manuel Rosales como probable candidato de consenso. Algo que tampoco está muy bien visto por diferentes factores políticos del país. En fin, es un tema allí importante. Seguimos. Bueno, lamentable noticia, se conoció por redes sociales que el presidente de Hidrocapital, capitán de fragata Harold Camacho, falleció. Tenía dificultades al parecer de salud, contratiempos, no se conocen mayores detalles en este sentido.
Por otra parte, en cuanto al tema de migraciones, nos encontramos que a pesar de las decisiones tomadas, de los acuerdos entre México y los Estados Unidos, en la visita que hizo al tapón del Darién el alcalde de Nueva York, en fin, a pesar de todos los obstáculos que se están colocando, fue el alcalde de Nueva York para in situ observar cuál es la situación de las personas que migran. A pesar de ello, son muchos los que siguen cruzando el Darién, rumbo a Centroamérica, llegando a México y esperando cruzar hacia los Estados Unidos, situación que ya definitivamente se cerró. Así que, bueno, otro tema que está vigente. También tenemos que Nicolás Maduro y el gobierno como tal, a través de la Cancillería, el canciller Iván Gil, se pronunciaba pues sobre lo que decían voceros del Departamento de Estado con la decisión que anunciaba el Ministerio Público venezolano de solicitar la aprehensión, orden de captura a Juan Guaidó y además solicitar o trabajar para que se le coloque en alerta roja de Interpol. El gobierno venezolano rechaza esta postura de voceros del Departamento de Estado, diciendo que es soberano el tema, que además a Guaidó se le sigue una causa judicial, tiene imputaciones por traición a la patria, por legitimación de capitales, por usurpación, por una cantidad, por utilizar dinero de la nación en beneficio particular, un beneficio propio, así como para integrantes de lo que fue llamado interinato. Bueno, está allí presente y el gobierno protestó. Vamos a deportes. Bueno, los Rangers se colocaron a un triunfo de ir a la serie divisional y definir quién será el campeón de la Liga Americana. Ganó su segundo juego consecutivo. Mellizos gana ayer con una actuación muy buena de Pablo López, el lanzador venezolano. Gana a Astros de Houston. Hoy se enfrentan, bueno, los Cascabeles de Arizona, los Dodgers de Los Ángeles y Phillies de Filadelfia y Bravos de Atlanta. También de fútbol tenemos información que representaremos en el respectivo segmento. El Real Madrid mantiene la punta en el campeonato español, patina Barcelona, empató con el Granada ayer y en la liga inglesa hubo sorpresas como la pérdida del Manchester City frente al Arsenal.